Hola a todos, ¿cómo andan? Frank Castro de Mercados Trading. Hoy vamos a hablar un poco sobre el índice Merval y el Merval Argentina, pero antes de comenzar voy a mostrarles que hemos cumplido con lo que prometimos el día de ayer y Hernán, obviamente ocultado parte de su mail, ya nos confirmó la recepción de parte del material. Recuerden que nos envía todo junto, que si no se va enviando clase por clase esperando la respuesta del alumno, así él envía posteriormente los ejercicios y de esa manera nosotros nos aseguramos de que el tema que se ha visto ese día se haya entendido. Por lo tanto, bueno, felicitaciones Hernán. Y de esta manera para que todas puedan ver que realmente hemos cumplido nuestra parte del trato. El día de hoy vamos a ver, como dije, Merval y Merval Argentina. Vamos a empezar por el segundo, en donde, bueno, como estamos haciendo siempre, vamos a comenzar a graficar. Mientras lo hacemos, comentarles que que despegó finalmente Mirgor. Tenía el mismo patrón que veníamos comentando el día de ayer y está en plaza en estos momentos. Fíjense, lo único que estamos haciendo aquí es tomar toda la secuencia de precios. En un primer instante se podría haber hecho de este modo, tomando esto de aquí y de esta forma así, bien. Pero he visto que al menos tomando este mínimo de aquí, el de aquí debajo, y trazando una paralela correspondiente, tiene una mayor relación con los techos que ha ido configurando el Merval Argentina. Esto, si quieren, pueden dejarlo como línea de punto por si en algún futuro el Merval decide regresar y reconocerlo como línea de tendencia. Pero si se fijan, hemos tenido un cierre y un mínimo importante aquí que, al menos bajo mi punto de vista, debemos tener en cuenta. Además, lo que vamos a hacer es graficar una línea de velocidad, nuevamente que contemple toda la variación de precios. Y ahora únicamente nos queda analizar lo que hemos observado. Particularmente hay algo que está muy a simple vista y que es esta divergencia. Voy a ver si lo puedo marcar con otro color ahora. Esta divergencia con RSI. Fíjense, acá no se nota tanto, pero cuando lo agrandamos sí se nota bastante. Lo cual esto está significando que hay una debilidad en precios. Pero como siempre digo, esto es una cartera teórica con una X cantidad de acciones. Las acciones tienen distintas ponderaciones. Por lo tanto, que exista una divergencia bajista, que existan señales que se cae el mercado, no significa que todo se caiga. Hoy creo que vimos un ejemplo muy relevante, que ha sido el ejemplo de Mirgor. Por ejemplo de Mirgor iba a decir. Como Mirgor. Bien. Por lo tanto, siempre es bueno, si bien tener un panorama general de lo que pueda llegar a pasar en términos generales en el mercado, no olvidarse que siempre hay que ver posteriormente el sector y luego la acción, ¿sí? Porque, como vamos a ver ahora en el índice Merval, eso lo vamos a poder notar. Fíjense que además, si vemos MACD, tenemos el cruce de medias dando venta. O sea, como si fueran todas las señales apuntando que se cae el mercado. Esto posiblemente lo podemos interpretar como que, bueno, tal vez no conviene hoy en día tener lo que es esa cartera teórica que pondera el Merval Argentina, pero que no significa que no podamos tener algunas acciones que en ella lo integren. Bien. Un soporte importante que vamos a tener en cuenta va a ser este de aquí. También les quiero comentar que no se fíen de cómo están configuradas estas barras, porque estuve observando que los datos de Bolsar, al menos para lo que es Merval Argentina, no son del todo correctos. O sea, son correctos la configuración, ya sea de la vela o de la barra, pero luego, o sea, sus extremos son correctos, pero cómo está
rellenado, por ejemplo, la vela, es incorrecto. Así que además, si ustedes seguían fácilmente con los colores verde y rojo para identificar alcista y bajista, también están mal, así que préstenle atención a eso. Pero bueno, sí podemos identificar una zona de soportes que es interesante, que está ubicada en los 17.220 puntos, 17.200. Esta es la zona que nosotros vamos a cuidar, ¿bien? Además, fíjense, se lo voy a marcar mejor, ahí está. Además, fíjense que estamos fuera del techo del canal. Es un muy buen dato, aunque ustedes no lo crean, porque si se fijan en anteriores ocasiones, cada vez que llegábamos al techo del canal, salvo esta que fue con las elecciones presidenciales, el Merval se cayó. Bien, en un tweet hace mucho publiqué dos medias móviles, una era variable y la otra ponderada, en donde establecía como un piso, obviamente que era dinámico porque iba variando dependiendo la evolución de los precios, en donde si se fijaban, ya no recuerdo, lo hice antes de fin de año, siempre coincidía con los pisos del Merval, así que está bastante bueno para que lo tengan en cuenta. Entonces esto es por lo que se ve, o al menos lo que se puede deducir del Merval Argentina. Hay que tener cuidado, sí, hay que ser cautos, sí, pero tampoco debemos estar 100% líquidos, porque hay algunas empresas que nuevamente la integran a esta cartera teórica que representa el Merval Argentina, que las caídas van a ser oportunidad de compra, o algunas que directamente ya han comenzado a subir, como hemos visto el caso de Mirgor. Bien, en el caso de... hay un pequeño dato más, ahí nada más, estaría muy bueno que pudiésemos cerrar arriba siempre del techo, bien, que ni siquiera vayamos a visitar esta zona de soporte, sería lo ideal. Y posteriormente, lo que es Merval, este dato no te lo da Bolsar, pero sí nos lo da el amigo de Argentina Bursátil. Acá, bien, estos datos sí están bien. Fíjense, vamos a realizar el mismo graficado, vamos a agregar MACD y RSI. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a tomar el mínimo, vamos a contener los precios y vamos a trazar una línea de velocidad de esta manera. Vamos a graficarlo mejor. Trazamos nuestra paralela hacia el máximo y ahí vemos que tenemos un canal bastante claro para lo que es el índice Merval, y como comentaba hoy en Twitter, los 18.700 clave. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que puede ser una potencial medida de oscilación. Medida de oscilación en donde no recuerdo exactamente en qué página estaba del libro de Murphy, así que van a tener que entrar a buscarlo. Creo que estaba antes de la parte de figuras técnicas o antes de o después de la parte de líneas de tendencia, o sea, automáticamente posterior. Perdón, inmediatamente posterior, mejor dicho. Bueno, a grandes rasgos, esta medida de oscilación, que al menos yo la uso muchísimo, nos permite a nosotros identificar cuándo puede comenzar o terminar una tendencia. Bien, o al menos ese es el uso que yo le doy. Fíjense que al menos para lo que es tendencia alcista, su configuración es muy fácil. El concepto también lo es. Si el último máximo no logra superar al anterior y se quiebra el piso inmediatamente anterior, o sea el soporte inmediatamente anterior, que es este, tengan mucho cuidado. Bien, bueno, no lo van a leer en el libro que va a decir tengan mucho cuidado, pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque es una muy mala noticia que eso se produzca. Por lo tanto, bueno, este sería nuestro valor a tener en cuenta
siempre y cuando el mercado siga cayendo y no registre un nuevo máximo, ¿bien? Si registras un nuevo máximo, tendremos que ver cuál es el nuevo mínimo que ha registrado el precio, o el mercado para este caso, y avanzar en nuestra configuración de la medida de oscilación. Entonces, este es el valor que dije, son los 18.750, 18.700, e inmediatamente tenemos el otro soporte que se los voy a marcar acá. Con lo cual, vamos a ver si esto coincide. Ahí va. Y este es el otro soporte que tenemos. Bien, por lo tanto, ¿qué podemos concluir para aquí? Nuevamente se observa lo que es la divergencia bajista. Fíjense, tenemos máximos ascendentes y acá tenemos máximos descendentes. Bien, tenemos lo que es el cruce de medias dando venta en MACD, pero aún los precios no lo confirman. Bien, esa señal de venta no la confirma. Para nosotros estaría confirmado quebrando el último mínimo, pero tenemos que tener en cuenta de que tenemos este soporte que está inmediatamente debajo de nuestro punto de venta, por así decirlo. Entonces, este soporte se ubica entre los 18.570 y los 18.400. Va a ser nuestro punto vital, por así decirlo, en el corto plazo. Y vamos a tener que esperar que si se produce un quiebre, en este caso, ver si esta zona de soportes lo contiene. En el caso de que no lo contenga, deberemos ver otros patrones. Podemos observar Fibonacci, que eso se los dejo para ustedes. O finalmente ir a buscar valores mucho más bajos, pero que han sido resistencias y ahora soportes, como ser este caso de acá. Exactamente los 17.500, ¿bien? Pero como les digo, tenemos que quebrar dos situaciones previas para llegar a este valor. El último mínimo de acá, que ya será un llamado de atención importante, y después quebrar este soporte que es muy importante. Luego que se quieran estas dos, ahí nuevamente les aconsejo, tracen Fibonacci y vean dónde se ubica el 38,2 y el 50, ¿bien? Para que tengan en cuenta de que ahí se puede frenar una posible caída en el caso de que se produzca. Y finalmente vamos a tener como un muy buen soporte los 17.500. Ahora, ¿de qué manera cambiamos nuestro panorama bajista, por así decirlo? Muy simple, si se genera un nuevo máximo. En el caso de generarse un nuevo máximo, la tendencia alcista estaría intacta porque tenemos nuestra secuencia de mínimos y máximos ascendentes. Así que bueno, espero que les haya resultado útil este video. Sé que a veces es medio complicado, o al menos puede resultar medio complicado para alguien que no esté tanto en el tema, este lío de soporte, resistencias, Fibonacci, medidas de oscilación, RSI. Pero bueno, es al menos la única manera, o al menos es la única manera que yo sé transmitirlos de esta manera. Y bueno, espero que les resulte interesante los análisis y vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto es aquí les doy el mismo consejo que en el Merval Argentina. El Merval, o sea, el índice Merval es una cartera teórica de una determinada números de acciones y tipos de acciones, o sea, y papeles, distintos papeles quise decir. Así que una caída del índice no significa que se cae todo. Pueden existir acciones que suban. Siempre doy el mismo ejemplo. Hubo una época en donde, bueno, dos épocas podemos decir. Hace poco, el ejemplo del año pasado. Subía todo, se caía PBR, Merval negativo. Contrario, se caía todo, subía PBR, Merval positivo. Ese es un ejemplo que al menos tienen que tener en cuenta para acá, que puede ocurrir lo mismo. Se caen las acciones que más ponderan la cartera, Merval negativo. Pero sin embargo, hay acciones de manera individual que dan compra. Así que bueno gente, espero que les haya resultado útil. Cualquier duda o sugerencia comentan. Saludos.